Buenas tardes, mi nombre es Natalie Moreno, soy estudiante de octavo semestre de Administración de Empresas de la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia. El día de hoy les voy a hablar de lo que es la ética empresarial. Esta actividad está dirigida al doctor Jesús García. Una breve introducción a la ética empresarial es que vamos a analizar la ética empresarial desde varias perspectivas: políticas, económicas, sociales, los juicios éticos, las normas sociales dentro de la sociedad en la que la organización se desenvuelve. ¿Qué es ética empresarial? Es el sistema de valores que legitimiza como tal el papel social de la organización. Es un código único en el cual la organización se distingue de las demás. Un ejemplo, el Grupo Éxito, un ejemplo, Ecopetrol, Transportadora Comercial Colombiana. Tenemos diferentes organizaciones en Colombia que son distintas por su código de ética empresarial. Hay una diferencia entre valor y principio. Los valores son principios éticos y morales que están muy ligados a las costumbres, a la idiosincrasia, a los hábitos de la cultura. Lo que puede ser bien para mí aquí en Colombia puede estar mal en el Medio Oriente o viceversa. En cambio, un principio es una norma universal. Es algo que va a ser lo mismo aquí en Colombia y en Medio Oriente. Un ejemplo, el derecho a la vida, es una norma universal. Entonces, en eso interfieren que valor y principio no son la misma cosa. La evolución histórica de la ética empresarial, entonces iniciamos con la guerra industrial, iniciamos con la crisis de 1929 en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos y cómo a raíz de esa crisis a nivel mundial empieza a haber un cambio de lo que es la ética empresarial, cómo se empiezan a replantear los directivos de las organizaciones nuevas formas de lograr que sus empleados y de lograr que sus productos se vendan y salieran al mercado y no dejar esa esencia de su organización por lo que esté pasando en la crisis. Entonces vemos que un ejemplo es ahorita la pandemia del COVID-19. Muchas organizaciones se han tenido que replantear. Entonces vender sus productos, vender estrategias, vender servicio al cliente. Y ahí es donde empezamos a ver que cada empresa tiene un código de ética empresarial que la hace única y diferente ante el mundo o ante el lugar en el que se esté desenvolviendo. El modelo Bradshaw es un modelo que estudia las necesidades humanas, las motivaciones y categoriza los problemas de la sociedad. Entonces es lograr encontrar el equilibrio entre ética, economía, entre lo que para esa sociedad está bien, analizar esos problemas sociales para lograr encontrar una balanza y lograr establecer un modelo que sea acorde a las necesidades de los stakeholders. Ya vamos a ver qué son stakeholders. La organización ha venido teniendo un cambio y un impacto social a raíz de los años por las crisis y porque también el mercado ha cambiado. La economía naranja y la globalización han impulsado a que esa ética empresarial también empiece a diversificarse, a cambiar, a adaptarse. Vemos los patrones de conducta en torno a la ética empresarial, la organización en el centro. Las normativas se basan en los valores de la colectividad. Entonces, hablamos de un código de conducta empresarial, entonces podemos hablar de que el Banco de Vivienda tiene un código de conducta y es que siempre saludan al cliente cuando se ingresa al banco, siempre hay un speech, es un código de conducta de esa organización. Hablamos de lo que son las necesidades percibidas y expresadas por los stakeholders. Los stakeholders son las partes interesadas. En una organización las partes interesadas son los proveedores, los directivos, los empleados, el cliente final, las familias que trabajan en esas empresas. Entonces es cuando vemos cómo vamos a empezar a todo esto unirlo para encontrar un equilibrio y lograr una ética empresarial acorde a un impacto social que se necesita en estos momentos. El trabajo. Entonces el trabajo tiene que ser digno, bien remunerado. Hablamos de la motivación del empleado, hablamos de la salud ocupacional. Es donde se empiezan a mover esa serie de variables. Hablamos de que el poder todo está interconectado porque el poder es lo que permite a los directivos ejercer una ética empresarial única. De allí dependen los gerentes y de allí vemos cómo la figura del gerente y su ética, su código de ética profesional viene a ser un gran aporte.
en lo que es el poder y cómo se va a desenvolver dentro de la organización. La sociedad es un stakeholder, los líderes empresariales, los consumidores y los grupos. Estos son stakeholders. Fórmulas de consumo, certificación de comercio justo, entonces encontrar entre la oferta y la demanda un equilibrio, encontrar que hay que tener un mercado limpio, un mercado unánime, un mercado con igualdad, sin trampa. Entonces ahí es donde vemos la certificación de comercio justo, otro stakeholders del mercado. Vemos las deducciones odiadas de necesidad y valor de los ámbitos analíticos normativos expresados y percibidos en comparativos. Entonces ahí vamos a empezar a ver 7 ítems que interfieren en lo que son esas diadas de necesidad y valor. El primero, el trabajo decente, la justicia social, entonces un trabajo digno, que tenga una remuneración, unas prestaciones sociales, los horarios, que el empleado tenga tiempo para su familia y que sea productivo, obviamente. Vemos también la oportunidad de diversidad, hablamos de la igualdad de género, entonces que una mujer y un hombre desempeñen el mismo cargo y tengan la misma remuneración. Hablamos también de la información y la transparencia, entonces que esa información sea verídica y que la transparencia de ella sea un motivo de ética empresarial, que en esa empresa no haya como que este departamento sí tiene ciertas condiciones y este no, no, todos deben hablar el mismo idioma, la información debe ser transparente para todos. La protección del entorno y la biodiversidad, estamos hablando de la economía naranja, de ser ecoeficientes y de ser sostenibles. El bienestar y prosperidad en el trabajo, entonces ahí es donde hablamos de que el empleado es más productivo si tiene un bienestar, ¿cierto? Y también la empresa busca tener bienestar para sí misma. Si los empleados están bien, pues la organización le va a ir bien. Hablamos de las necesidades comparativas, entonces ética empresarial en tiempos de crisis. Vemos que la ética empresarial viene desde la guerra industrial, pero vamos a hablar específicamente de un ejemplo y es la teoría de Henry Ford en 1922, cuando él comenzó a indicar que el servicio era una estrategia y una forma de código de ética empresarial de su productora Henry Ford en ese momento de vehículos. Entonces, vemos cómo el trabajo social también él la complementa y disminuye las horas laborales de 9 horas a 8 horas, de 7 días de trabajo a 6 días de trabajo. Entonces empezamos a ver cómo empieza a evolucionar la ética empresarial, inclusive desde el año 1922 en los Estados Unidos. Y vamos a ver lo que es la bioética, la empresa y la administración. La bioética, encontrar ese equilibrio con el medio ambiente, con todos los seres vivos de esta tierra. Entonces, es encontrarnos con que el planeta tiene recursos renovables y no renovables, que debemos ser sostenibles, que debemos generar un impacto en la sociedad y en nuestro consumidor de responsabilidad de consumo. Entonces vemos también cómo hablamos del fundamento de las costumbres, los hábitos, las creencias, los mitos, las leyendas de una cultura. Hoy en día se habla de reeducar al cliente. Eso es bioética. Ser amigables con el medio ambiente, inclusive con nosotros mismos. Somos seres humanos, somos vida. El utilitarismo, entonces veíamos varias corrientes de éticas empresariales, pero el utilitarismo para mi forma de pensar no es la mejor opción porque busca es que en los actos de la mayoría de un grupo de personas, si son bien vistos y generan un impacto bueno, pues está bien. Y no es así porque simplemente se está beneficiando es un grupo de personas más no la colectividad. La organización es una colectividad. Entonces no estoy de acuerdo con el utilitarismo. Vemos la importancia en las relaciones internacionales y estudios políticos. Entonces las relaciones internacionales, ahorita la tendencia mundial es implantar principios que defienden los organismos internacionales, mayor solvencia o códigos internacionales de ética empresarial. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Estamos viendo un ejemplo en el Código de Conducta para multinacionales. Entonces estamos viendo cómo la Organización de Naciones Unidas cada vez reitera más para poder fortalecer el mercado internacional y participar en ese mercado internacional, debemos cumplir como organización con unos códigos de ética empresarial y que debemos acoplarlos a esos códigos de ética empresarial mundial o internacional. Entonces las relaciones internacionales son muy importantes en la ética empresarial para podernos ajustar a lo que el mercado exige. Los estudios políticos, entonces
la ciudadanía participativa. Eh, Cuando hay ciudadanía participativa, cuando vemos que esa ética empresarial está en nuestros estudios políticos, vemos que nuestros gobernantes van a ser mejores personas, podríamos decir que van a tener un criterio mucho más amplio para poder establecer patrones de conducta, principios y valores dentro de una organización. Vemos que la sociedad activa permite la gobernabilidad responsable. Entonces es muy importante establecer una ética empresarial dentro de los estudios políticos, porque de allí es que salen nuestros gobernantes, de allí es que salen esos dirigentes y por ende es la importancia de esa ética y esos principios empresariales marcados con responsabilidad social. Conclusiones, la ética empresarial ha tenido un auge y un impacto en la sociedad cada vez mayor. La organización interactúa con todas las personas en las que se desenvuelven. La importancia de educar a nuestros gobernantes para que tengan un código de ética empresarial acorde a la sostenibilidad, a la ecoeficiencia. La importancia de la ética empresarial en las relaciones internacionales es cada vez mayor porque debemos empezar a buscar mercados internacionales para mejorar las condiciones de vida y la manutención de nuestra comunidad de Colombia. Pero allí tenemos que empezar a adaptarnos a esos códigos de ética empresarial mundial. El conflicto entre los trabajadores y empleados ya no se ha tornado tan fuerte como inició en la guerra industrial. Entonces vemos que sí, la ética empresarial ha empezado a ejercer una gran presión sobre lo que es el bienestar común. Los conflictos bioéticos no deben ser solo resueltos en la mesa de negociación ni con un sindicato. Debe estar implícito en la mente de los gerentes y de los empleados, tener ese balance bioético. Esto es un poco de lo que es ética empresarial. Muchas gracias a todos por esta oportunidad y hasta